Apocalipsis capítulo 16. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Dios es bueno. Dios es maravilloso, gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, maravilloso el nombre del Señor. Vive Dios, aleluya. Capítulo 16, leemos, aleluya, los primeros 14 versículos. Cuando lo tengan, me afirman con amén. 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 Leemos para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Amén. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre la fuente de agua, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con gran calor, blasfemaron el nombre de Dios, que tenía poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de éste se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparada el camino de los reyes de Oriente. Y vi al salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La pastora pasa a llorar al Señor. Aleluya, amén. Gloria al Señor, oramos. Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra, Señor, por tu gran misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos permite estar aquí delante de ti, mi Dios, alabando tu nombre, glorificándote, Señor, oh Padre Celestial, porque sabemos que solo en ti, oh Señor, sabemos que es salvación. En este momento, Señor, nos prestamos a escuchar tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Señor, que todo nuestro ser esté receptivo a tu palabra, Señor, que podamos, Señor, cumplir con tu palabra, mi Dios, que podamos, Señor, compartir esta palabra viva con aquellos que no te conocen, mi Dios, pero sobre todo que seamos obedientes a ella, mi Dios, para agradarte a ti, mi Señor, para vivir conforme a ella, mi Dios, oh Padre Celestial, y que para que también podamos ser bendecidos por tu palabra, mi Dios. Te amo todo en tus manos, sabiendo, Señor, que tú eres quien culmina la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Dios es bueno. Pueden tomar su lugar, adoramos el nombre maravilloso del Señor, pero tenga cuenta que no se siente encima de la alabanza, porque hemos venido a adorar y a glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios es bueno, hermanos. Amén. Amén. Y en esta hora estaremos hablando y viendo el juicio de las copas de la ira de Dios. Hasta este momento ya hemos visto los primeros sellos, las trompetas, 7 sellos, los 7 trompetas. Algo que quiero repasar o recalcar: recordemos que el tiempo de la gran tribulación va a ser 7 años, pero entonces lo que son los 7 sellos y las 7 trompetas que ya vimos, eso va a ocurrir, amados hermanos, en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Ya esta, amado hermano, la copa de la ira va a ir ocurriendo en los últimos 3 años de ¿qué? De la
la gran tribulación, siendo esto, amados hermanos, inclusive más fuertes o más recios que los primeros juicios. Pero en esta hora, amados hermanos, primero queremos pensar en el pensamiento central. Dice: los juicios de Dios que derramó sobre Egipto fueron literalmente para que el faraón dejara salir del pueblo a Israel. Asimismo, los juicios de las copas de la ira serán literalmente sobre todos los moradores de la tierra. Los juicios de las copas de la ira de Dios nos demuestran que los moradores de la tierra durante el periodo de la gran tribulación y la tierra como tal experimentarán grandes juicios por su rebeldía y rechazo a Cristo. Los hombres prefirieron adorar al anticristo y a su imagen, por lo que le da consecuencia que reciban los juicios de la ira de Dios. Oramos en nombre del Señor. Amén. Como hemos mencionado una y otra vez, la iglesia, hermano, en este periodo pues no debe estar preocupada. ¿Por qué? Porque va a estar en la boda ¿de qué? Del Cordero. Oramos en nombre del Señor. Tenemos que comprender que en este periodo, hermano, específicamente ya en donde empezamos en este capítulo 16, inclusive desde que empezamos, hermano, cuando hablamos de los capítulos anteriores, desde que Juan escucha la voz que dice: sube acá, que es tipo de la iglesia, desde ese momento, amado hermano, sabemos, comprendemos que la iglesia va a estar ¿dónde? En la boda ¿de qué? Del Cordero. Usted y yo, amado hermano, estaremos en la boda del Cordero. Gracias por eso, todo amén. Usted y yo estaremos en la boda del Cordero, que es que estaremos en bendición, amado hermano, en gozo. Amén. ¿Por qué? Porque hemos vencido. Oramos en nombre del Señor. ¿Cuándo será? Solo Dios lo sabe. Amén. Eso está en su santa potestad. Amén. Y aún los ángeles, nadie sabe el tiempo, amado hermano, en que Él le dirá el sonar de qué, de las trompetas. Pero sí, amado hermano, nosotros cuando escudriñamos la palabra, cuando la estudiamos, sí, amado hermano, podemos ver que cada evento escatológico que se ha ido cumpliendo, cada evento alrededor de nosotros que va ocurriendo, nos da a entender que está muy cerca. Si antes, hermanos, escuchaban a muchos predicadores predicar y decir que la venida de Cristo estaba a las puertas, pues mire, hoy más que nunca podemos decir que está aquí, cerca. Porque no se están mirando cosas, hermanos, como nunca antes. El enemigo se ha levantado como río, ataques, hermanos, que uno nunca hubiera pensado, eventos atmosféricos, hermanos, que tal vez nunca hubiéramos pensado. Ahora en nombre del Señor y vamos mirando cómo todo esto va ocurriendo, todo esto va trascendiendo. Entonces, mira, hermano, si vamos primeramente al versículo primero, de ahí les pido que me acompañen al capítulo 16, versículo 1. Dice que oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira. Sabemos que anteriormente en el capítulo 15, cuando lo estudiamos, cómo se le dio a cada uno de ellos la copa de la ira de Dios. A cada uno se le dio una. Oramos en nombre del Señor. Y cada una va a representar un juicio. Amén. De la misma manera que vimos los sellos. Y cada sello representó un juicio. Cada trompeta representó un juicio. Oramos en nombre del Señor. Pues de igual manera aquí. Pero entonces, amado hermano, vemos que la palabra nos enseña que una hoja de un árbol no se mueve si Dios no lo permite. Pero, amado hermano, todo esto está preparado ya. Cada uno de ellos sabe lo que va a hacer y lo que le toca hacer. Lo que ellos están esperando es la orden. La orden es que el Señor diga: ahora va a hacer. Lo de los sellos, las trompetas, lo de la copa, están ahí preparados, amado hermano. Solamente esperando instrucciones de Dios. Oramos en nombre poderoso del Señor. A su nombre sea la gloria. Como cuando fue en Egipto, amado hermano. Ya todo estaba preparado. Amén. Solo esperaba la orden, amado hermano. ¿Para qué? Para ejecutar. Para hacer lo que el Señor quiere. Así vemos como en Egipto fue cayendo cada una de las plagas. Amén. Que fue atacando o impactando al pueblo de Egipto y a Faraón. Amén. En el caso de Egipto, para libertar al pueblo de Dios. Amén. De mano de los egipcios y del Faraón. También para demostrarle a Faraón quién era el yo soy. Porque cuando Moisés fue, él bien claro dijo: ¿quién es el yo soy? Para que yo decirle al pueblo. Y cuando, hermanos, las vidas retan al Señor, Dios agarra los retos bien serios. Oramos en nombre del Señor. Y todavía no he visto a ninguno de pie que haya retado al Señor y esté vivo, hermano. Oramos en nombre del Señor. No he visto a ninguno.
que haya retado al Señor a través de toda la historia. Mire, los hombres a veces pues pensando ilusamente, amén, con su mente corta, influenciados por el enemigo, muchas veces retan al Señor, hermano, pensando que van a vencer, o tal vez pensando que Dios no existe, hermano. Pero mire, no hay peor cosa que caer en manos de un Dios vivo. Amén. Horrenda cosa es, amén, porque Él toma ¿qué? Los retos en serio. Por algo, amado hermano, la palabra nos enseña, la palabra nos enseña en vano uno de los atributos que se le da al Señor. En una y otra ocasión, dentro de la palabra del Señor, a Jehová se le conoce como Jehová ¿de qué? De los ejércitos. Amén. En vano no tiene ese nombre. Amén. Quiere decir que ese nombre representa un qué. Si lo podemos decir en estos términos, un varón ¿de qué? De guerra. Una persona que tiene conocimiento en qué? En guerra. Porque mira lo que dice Jehová de los qué? De los ejércitos. Quiere decir que si alguien sabe, amado hermano, de batalla, ¿es quién? Es nuestro Dios. Amén. Que sea misericordioso, amado hermano, ese es otro punto. Amén. Que es misericordioso, que es amoroso. Amén. Eso sí es cierto. Que Él da tiempo a cada una de las personas, eso sí es cierto. Amén. Pero también, amado hermano, Él sabe pelear por los suyos. Porque Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Él sabe pelear por sus hijos. Él sabe pelear por todos aquellos que le han entregado ¿qué? El corazón a Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Amén. Dios es bueno, hermano. Por eso cuando usted y yo le servimos, le estamos sirviendo en este momento, estamos en el lado vencedor. Amén. Amén. Dios es bueno, hermano. Sí, amén. No importa lo que esté pasando, estamos en el lado vencedor. Aunque el enemigo quiera demostrarle a usted que no, mentira del diablo. Estamos en el lado vencedor, hermano. Oramos en nombre de Jesús. El diablo, mamá, solo le prende al que no entiende todavía. Y se levantó y se sigue levantando y sigue siendo derrotado. Amén. Y no comprende que va a seguir siendo derrotado. Amén. ¿Por qué? Porque ya lo vencieron en la cruz del Calvario. Oramos en nombre poderoso del Señor. Y si usted y yo nos mantenemos firmes, con fe, creyendo en eso, también venceremos. Amén. Dios es bueno, hermano. Entonces vemos que para este tiempo dice, y oí una gran voz. Los estudiosos, hermanos, piensan y entienden que no es otra voz sino la de Jesucristo. Oramos en nombre del Señor. De la misma manera, cuando nos remontamos en estudios pasados y vimos, hermanos, cuando estaban en los sellos y decían, hermanos, que no había nadie que fuera digno, y después empezó a mencionar que había uno, el Cordero, que era ¿quién? Jesucristo. ¿Por qué? Porque había vencido para poder abrir ¿qué? Los sellos. Quiere decir que podemos entender y comprender que en todo este momento, hermano, Jesucristo va a tener gran participación en estos eventos. Amén. Y entonces dice que le dijo a ellos, derramar sobre ¿qué? La tierra, las 7 ¿qué? Copas de la ira. Amén. Derramar. Cuando usted derrama algo, mamá, si usted tiene una copa, un vaso, y usted derrama, ¿verdad? Usted está vertiendo, hermano, el vaso y está derramando si tiene agua sobre ¿qué? Sobre la superficie. ¿Va comprendiendo? Así mismo. Amén. Pero lo que ocurre es que este derrame, hermano, son juicios. Es algo espiritual. Que hombre ni diablo ni podrá ¿qué? Resistir. Amén. Porque ¿quién puede resistir la mano del Señor? Nadie, hermano. Entonces, vemos que lleva un orden. Después que Él le da la orden, vemos que no empieza, hermano, los 7 copas a derramarse simultáneamente. No empezaron todas al mismo tiempo, sino que comienza la palabra a describirnos una por una. Si vamos al versículo número 2, dice, el primero derramó su copa sobre ¿qué? La tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su ¿qué? Su imagen. Algo significativo. Mira primero, hermanos, que nos hace una salvedad. Nos habla claro de que no es para todo el mundo. ¿Va mirando? Nos dice ahí que son para los que se dejaron ¿qué? Marcar. Que sí, que toda persona que inclusive esté en ese momento luchando, dando su vida por la salvación, esta plaga no le va a ¿qué? Esa plaga que dice no le va a llegar. ¿Por qué? Porque la palabra está diciendo sobre los hombres que tenían la marca de ¿qué? De la bestia y que alababan su ¿qué? Su imagen. ¿Va mirando? Quiere decir que aquel remanente, porque acuérdese
Elías por un momento pensó que él era el único. Y Dios tuvo que estremecerlo y decirle, todavía hay un remanente, todavía hay una persona. A veces nos pasa, hermano, a veces pensamos que somos los únicos. No, hermano. A veces pensamos que hasta somos la última Coca-Cola del desierto. No, hermano. Hablamos el nombre del Señor. Dios tiene otro pueblo, Dios tiene un pueblo. De igual manera que no ha doblado su rodilla ante Baal, que hermano, que sigue viviendo para Él, que se sigue guardando, amén. ¿Por qué? Porque quiere agradarle. Hablamos el nombre poderoso del Señor. A su nombre sea la gloria. Y aquí no es la excepción. Va a haber gente, amado hermano, que va a entender y va a comprender, va a ser evangelizada, va a aceptar a Jesucristo y va a pagar ¿qué? El precio. Amén. Pero entonces esta copa dice que es una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia. Entonces nos llama la atención que cuando habla de la marca, sabemos, cuando vimos en capítulos anteriores, que es en la frente y en donde, en la mano. Quiere decir que la podemos asociar, que la marca va a estar en alguna parte de la piel, sí o sí. Amén. ¿Verdad? Entonces, cuando ponemos a analizar lo que dice con úlcera maligna, hermanos, podemos entender que es algo relacionado a una enfermedad que esté asociada con la piel. Amén. Puede ser un cáncer. Puede ser algo, amado hermano, que le haga que la carne se empiece a podrir. Y de que empiece que había pestilencia. Va mirando. Puede ser algo nuevo. Solo Dios lo sabe. Podemos pensar en muchas cosas, amado hermano. O sea, la lepra en algún tiempo atrás, bien bueno, que es mala, pero ahora es bien controlable. Ahora es raro ver a una persona con lepra. Pero en la antigüedad era algo terrible. Y la gente perdía su piel. Inclusive olía mal. Según porque se iba como pudriendo, va comprendiendo la piel. Amén. Mire si es así que en la antigüedad, que no había, hermano, la cura, y era algo, hermano, para ellos extremadamente contagioso. En el pueblo de Israel tenían que ser sacados afuera. No podían quedarse en el campamento. Y tenían que tener su campanita, tenían que estar pendientes. Y mire cuán traumático, enfermos, pudriéndose, amado, en vida. Y cuando veía gente tenían que gritar, soy leproso. Y entonces no podían dejar que los demás se acercaran. Imagínate, traumático. ¿Qué le quiero decir? Podemos pensar que es algo parecido. Si es lo mismo, solo Dios lo sabe. Porque mire, Dios se puede crear una epidemia con solo decir su palabra. Amén. Años y años atrás no se escuchaba del SIDA. Hasta que Dios dijo, pero ahí llegó esa plaga. Va mirando. Y así Dios puede en ese momento o usar una o crear. Solo Dios lo que. Pero sí podemos entender que va a ser algo que puede ser relacionado, amado hermano, a la piel. Amén. Amén. Entonces, mire, después de esto, dice el versículo número 3, el segundo ángel derramó su ¿qué? Copa. Su copa. El segundo derramó su copa ¿sobre qué? Sobre el mar. Y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había ¿qué? En el mar. Mira, hermano, algo significativo que nos llama la atención. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el sello? Y los sellos y los primeros juicios que hablaba, y también fue sobre el mar una parte, pero me llama la atención que en aquellos primeros juicios, en el primeros 3 años y medio de la gran tribulación, decía que solamente pereció una tercera parte. ¿Se acuerdan? Que sí, que si era una tercera parte, 2 terceras partes estaban ¿qué? Vivas, porque una tercera más 2 terceras hace el entero y hace el todo. Quiere decir que una tercera fue que impactada en ese momento y quedaba 2 terceras partes. Pero ahora nos llama la atención que no deja nada, sino que dice toda. Quiere decir, amado hermano, dice todo ser vivo que había en el mar. Quiere decir que esas 2 terceras partes que habían quedado en los primeros 3 años y medio ahora estaban siendo ¿qué? Impactados. Va mirando. Entonces el punto que dice que, mire, se convirtió en sangre, pero como de muerto.
Amén. Nos llama la atención que especifica como de muerto. Quiere decir, amados hermanos, que no nos habla de cualquier tipo de sangre, sino una sangre que pueda estar en un estado de pudrición, con bacterias, en un estado de descomposición. Va mirando. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué es significativo? Porque todo esto es lo que va a matar todo ser vivo del mar. Quiere decir que todos peces, todo animal, toda alga, no importa, todo lo que tenga vida. Entonces, cuando analizamos esto, es algo llamativo y significativo. ¿Por qué? Porque todo esto va a afectar lo que conocemos hoy como la cadena alimentaria. Amén. Hay una cadena alimentaria, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no solamente los seres humanos dependen de los seres vivos de los animales, sino otra parte, amados, de nuestro de nuestro ciclo. Amén. Depende de esto. Quiere decir que al ocurrir esto, no solamente, amados hermanos, se afecta la vida, sino que también se va a afectar los suministros. Amén. Los alimentos. Aleluya. Va mirando. Entonces dice que, ¿por qué? Porque murió todo ser del mar. Amén. Entonces, imagínese usted por un momento todo el mar convertido en sangre. Algo impactante, hermano. Algo tremendo. ¿Verdad? Dios es bueno, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y lo dice la palabra del Señor. Y hasta ahora vemos cómo la palabra se ha ido cumpliendo. Amén. Y si se ha ido cumpliendo a través de tantos años, ¿qué no nos dice que se va a seguir cumpliendo, hermano? Sí, amén. Va mirando. Entonces, pero no solo queda aquí. Vemos, amados hermanos, cómo viene uno tras otro. Rápidamente, dice el tercer ángel derramó su ¿qué? Su copa. Quiere decir que después que se impacta, amén, el mar y los seres del mar, dice que el tercer ángel derramó su copa sobre ¿qué? Ríos y sobre la fuente de agua, y se convirtieron en sangre. ¿Cuál es la diferencia de la primera y la otra? En el mar, mamá, no está hablando del alimento. Lo mayor que se va a impactar es el alimento, el suministro del alimento. Pero en el tercero, es la agua potable. ¿Sabe lo que es el agua potable? La que usted y yo tomamos. La que usted y yo utilizamos para el diario vivir. Amén. La que es indispensable y tan necesaria para subsistir. Amén. Mire, hermano, lo bueno de todo esto es que vamos a estar en el cielo. Amén. Esto es lo bueno, hermano. Porque mire, todo esto uno no se lo decía ni el poder enemigo de uno. Porque va a ser algo terrible. Amén. Entonces, mire, dice a toda la fuente, sobre la fuente de ¿qué? De agua. Y se convirtieron en ¿qué? En sangre. Amén. Aquí tampoco nos especifica, si nos remontamos a los estudios pasados, que decía también una tercera parte. Vemos, hermanos, que aquí no nos dice una tercera parte, sino nos da a entender que va a ser toda. Y me detengo en estos puntos, porque mire, Dios es un Dios de orden, pero Dios es un Dios específico. Dios sigue, hermano, las instrucciones al pie de la letra. Dios da unas instrucciones y Él las sigue. Y Él espera que sus hijos también la sigan. Cuando Moisés fue a preparar el tabernáculo, Él le dio las medidas. ¿Va mirando? Cuando fueron a entrar a la tierra prometida, Él le dijo exactamente a Josué que había que hacer. Va a dar 6 vueltas. Y no va a hacer nada. El último día da 7. Y son 13. Y en la última van a alabar, van a cantar, a tocar las bocinas. Va mirando. Y entonces, cuando el pueblo hacía al pie de la letra, Dios se glorificaba. Gloria a Dios. Mire si es así, le doy otro ejemplo. Dios le habló a Moisés la primera vez y le dio, dale a la peña, y él lo hizo. Y brotó agua. Amén. Pero la próxima vez le dijo que habla. Amén. Y entonces, cuando le habló, no le habló, perdón, y le pegó. ¿Y qué ocurrió? No entró a la tierra prometida.
Va mirando. Porque él le dio unas instrucciones que específicas, claras. Háblale, pero él le pegó. Quiere decir, ¿por qué lo digo, hermano? Porque vemos que nuestro Señor, hermano, es un Dios que establece un orden. Y Él sigue ese orden. Y Él espera que sus hijos sigan ese orden. Lo vemos desde Génesis hasta ¿qué? Hasta Apocalipsis. Y cuando nos salimos del orden del Señor, entonces estamos en problemas. ¿Por qué, hermano, la humanidad está en problemas? Porque se ha salido del orden de ¿qué? De Dios. Bendito Dios. Estableció Dios otro orden para que usted mire el matrimonio. Y Dios estableció que era entre un hombre y una ¿qué? Una mujer. Amén. Sí. Si no, si Dios hubiera querido, hermano, en la palabra lo hubieran encontrado. Si Dios hubiera querido hombre con hombre, lo hubiera establecido en su palabra. Si Dios hubiera querido mujer con mujer, lo hubiera establecido en su palabra. Y no fue así. Sino Él estableció claramente mujer y qué, hombre y mujer, varón e hembra, lo que lo creó. Y dice después, dejará el hombre a padre y a su madre para unirse a qué, a su mujer. No dice, dejará el hombre padre y madre para unirse a otro hombre. No. Y Dios establece claro su orden. Y cuando el hombre se sale del orden de Dios, está en problema. Va mirando. Y entonces lo vemos también aquí. ¿Por qué se lo digo, hermano? Porque vemos el orden del Señor. Vemos cómo Dios en todo establece un orden. Dios es maravilloso. En todo. Cuando le dijo a Saúl que fuera, le dijo que destruyese que todo. Hasta los niños más pequeños, animales, todo, que no dejara a nadie. Y Saúl no siguió el orden de Dios. Se trajo al rey y se trajo de los más que gorditos, los animales que mejor se veían. Y cuando Samuel le preguntó, que él le dice, no, pero es que lo traje para qué. El pueblo me incitó, pero también lo traje para hacer sacrificio. Va mirando. Si Jehová hubiera querido sacrificio, Jehová le hubiera hecho que los trajese. Va mirando. Pero entonces, ¿qué ocurre? Vemos cómo estaba el orden del Señor. Entonces, aquí en ese versículo 4, vemos cómo el Señor vuelve a establecer la fuente de agua y se convirtieron en ¿qué? En sangre. Todas. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos entonces que a este punto, ya esa humanidad que va a estar en ese momento aquí en la tierra, primero va a carecer de los alimentos marítimos, de los pescados, de los peces. Amén. Pero entonces no solamente eso, sino que ahora también las fuentes de agua. Sabemos que el cuerpo es 3/4 parte agua. Amén. Usted puede subsistir más tiempo sin comer que sin tomar agua. Rápido nos deshidratamos. Y nos deshidratamos y podemos hasta desmayarnos, quedar sin sentido, sin inconsciente. Va mirando, ¿por qué? Porque necesitamos que agua. Cuando usted se enferma muchas veces, amén, ¿qué es lo primero que le dice el médico? Tomar líquido, agua. Va mirando, siempre, no importa cuál sea la enfermedad, la gran mayoría de las veces le dice, toma ¿qué? Agua. No deje de tomar ¿qué? Agua, líquido. ¿Por qué? Porque nos componemos de agua. Amén. Y a veces uno no quiere ser, a veces uno piensa dentro de uno, pero ¿cómo es posible? Como yo me siento y el doctor me dice que tome agua, porque es vital en nuestro ¿qué? En nuestro sistema. Y entonces, aunque no la entendamos, si no la tomamos, nos podemos ¿qué? Caer en un estado peor. Pero entonces imagínense, sin fuente de agua. Gloria a Dios. Amén. Sin agua en ese ¿qué? En ese momento. Los que han trabajado al sol, y estando 3 horas al sol, le haya pasado, llega un momento en que usted desea agua. A buscar las llaves de la casa, ¿Verdad que sí? Desea agua. Amén. Sea de la pluma, sea de las llaves, sea donde sea. Amén. Y llega un estado que usted está nadando tanto en el sol, que llega un momento que si hasta el suelo la bebe, todo el suelo se la bebe. Oramos en nombre del Señor. El que ha trabajado en el campo y se ha quedado sin agua, mire, se va al río. Y no le importa, mete la mano y bebe agua de ¿qué? Del río. Amén. Porque llega un estado en que el cuerpo empieza a desear ¿qué? El agua. Amén. Va mirando. Y mira, hermano, cómo sería cómo va a ser, mejor dicho, en ese tiempo. Una ocasión yo estaba en Houston. Mira, mamá, un verano. Llegué a Houston, mamá, y me tocó
llevar una mercancía a un lugar y empecé a soltar cadenas, soltar la carpa, todo, amado hermano. Mira, amado hermano, lo que yo hice fue irme sin agua. Mira, amado hermano, yo estuve que yo pensaba que me desmayaba. Yo sacaba una cadena y me metía dentro del camión a dejar aire acondicionado. Y la gente esperando que yo terminara. Pero hermano, yo no aguantaba. Y iba y sacaba otra cadena. Y si fue así para quitar, para después guardar la cosa peor, amado hermano. Va mirando. Y entonces, amado hermano, ¿por qué? Porque el agua es ¿qué? Vital. Entonces vemos cómo el Señor aquí va a atacar o impactar un suministro importante dentro de ¿qué? Del hombre. ¿Por qué? Por la rebeldía. Pero entonces esto fue el versículo número 4. Pero entonces mire el versículo número 5. Y oí al ángel de las ¿qué? De las aguas. En otras palabras, el ángel que tenía la copa que derramó sobre ¿qué? Sobre las aguas. Que decía, mire esto nos llama la atención. Amén. Este versículo hay mucha gente que dice que Dios es amor y es amor y que no importa lo que usted haga, Dios lo va a salvar y que no importa lo que usted haga, Dios lo quiere o lo ama y tiene un lugarcito allá. Dios es bueno. Pues no lee este versículo, amado hermano, ni muchos otros tampoco. Porque mira lo que dice este versículo. Justo eres ¿qué? Tú, oh Señor, que el que era y el que eres y el que eras, el santo, porque ha juzgado estas ¿qué? Estas cosas. Quiere decir que él está alabando al Señor Jesucristo. Pero ¿qué hizo el Señor? Dar la orden de ¿qué? De juicio. Dar la orden de derramar ¿qué? Las copas. Y los ángeles que están ahí, amado hermano, ese ángel está alabando al Señor porque está dándose los juicios de ¿qué? Del Señor. Y miren no solamente eso, mira el versículo número 6. Que dice, por cuanto derramaron la sangre de los ¿qué? De los santos, de los ¿qué? Profetas. ¿Quiénes lo derramaron? Todas esas personas que no ¿qué? Que no aceptaron al Señor. Derramaron la sangre de los santos y los profetas. También tú le has dado a beber ¿de qué? Sangre. Y mira lo último. Pues lo merecen. ¿Pues qué? Lo merecen. Pues lo merecen. Eso la gente que dice que no importa no lo lee. A lo mejor lo quitan ahí porque dice pues lo merecen. ¿Qué está diciendo que merecen? El juicio. ¿Qué está diciendo que merecen? Las plagas que están ¿qué? Ocurriendo y que están ¿qué? Pasando. A su nombre sea la gloria. Dios es bueno, hermano. Amén. Gloria a Dios que nosotros vamos a estar en el cielo. Amén. En la boda del Cordero. Amén. Dios es maravilloso. Nosotros no tenemos que preocuparnos en nada. Es más, nos tenemos que preocupar ahora para estar listos. Sí. No es preparando, es ya estar listo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. A veces escucho gente, oh, me estoy preparando. No, hermano, no estar preparado ya. Hablamos en nombre del Señor. Hablaba con una vida, hermano, cuando estábamos en Puerto Rico, en estos días atrás, fuimos a la casa y la visita se convirtió en un culto. Amén. Y terminamos predicando, amado hermano, la palabra del Señor. Y además lo estuvimos predicando, pero entonces le hablábamos a la persona y le decíamos, ¿pero qué te impide? Pero antes de eso le mencionaba y le dije, si Cristo hubiera venido hace un día atrás, ¿qué hubiera sido de tu vida? Y la persona me decía, pues me hubiera quedado. Y yo le mencionaba, pero tú lo dices tan simple, como si no fuera que serio lo que tú estás diciendo. Y le estaba diciendo, pero si hubiera venido hace 5 minutos atrás. Y la misma que decía, como hubiera quedado. Amén. Dios es bueno, hermano. Amén. Pero decimos al Señor, mire, gloria a Dios que la vida aceptó a Jesucristo y le entregó el corazón al Señor. A su nombre sea la gloria. Pero entonces vemos, hermano, cómo dice, pues se lo merecen. ¿Qué habla? De los juicios. Y mira lo que dice, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus hijos son ¿qué? Verdaderos y justos. Amén. Quiere decir que los ángeles están diciendo que es justo. Muchas veces nosotros como personas, como ser humano, es más, el que es padre y madre lo escucha mucho. Los padres lo escuchan mucho. Cuando los hijos dicen, es que eso no es justo. Oh, that's not fair. Eso no es justo. ¿Ves?
Los ángeles están diciendo que es ¿qué? Justo. Amén. Oramos en nombre del Señor. Claro está, porque el que está haciendo las cosas mal, para él nunca va a ser justo. Vaya a la cárcel y pregúntele al que mató a 5. Y le dice que fue injustamente que lo metieron a la cárcel. Es inocente. Que es inocente. Pregúntele al que hermano mató, violó. Vaya y pregúntele, no, es que el juez la tuvo conmigo. Son injustos. Va mirando. Bendito Dios. Son pocos los que usted puede entrevistar y te digan, no, yo estoy aquí porque lo merezco. Yo estoy aquí porque hice mal. Va mirando. Oramos en nombre del Señor. Eso es algo normal. Amén. Dios es bueno, hermano. Por eso Adán mismo dijo, no dijo yo comí del árbol. Adán no dijo eso. ¿Verdad que no? Adán no dijo yo comí del árbol. ¿Dónde has estado? ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Y él no dijo fue que comí del árbol, Señor. Fue que te desobedecí. Fue que te falté. Sino que él dijo, la mujer que me diste. Y entonces no es que le esté echando la culpa a la mujer, se la echó a Dios. Dios. La mujer que me diste, si tú no me lo hubieras dado, no hubiera pasado eso. No digo fue la mujer que me engañó, solamente, no digo eso ahí, la mujer me engañó, sino la mujer que me diste. Aleluya. Mire, pero por lo menos él pudo decir que Dios se la había dado. Hay otros que no pueden decir eso porque Dios no se la dio, sino ellos se la buscaron. Oramos el nombre maravilloso del Señor. Porque hay gente que está en peor estado, ¿ves? Que no pide, hermano, no busca el discernimiento de Dios ni la dirección de Dios para buscar su pareja. Amén. Y conocemos vida que Dios le dice, esa no es, pero como quiera se casan con ella y después están arrepentidos. Y arrepintiéndose. ¿Ves? Ahí no puede decir la mujer que tú me diste porque Dios no se la dio. Dios le advirtió. Él vio que hicieron ¿qué? Tenerla y así viceversa. Y lo vemos, hermano. Conocemos vida, hermano, que Dios nos da palabra. Y le dice, no, Dios no te aprueba, Dios no dice que no es él. Y como quiera se ¿qué? Se casan. Se casan. No, Conozco no conozco. Oí un testimonio de una hermana, una joven. Hermano, que se convirtió, empezó bien en los caminos del Señor. Dios la empezó a usar de una forma tremenda en la alabanza, en la predicación. Una joven llena del Espíritu Santo y del Señor. Al poco pasó el tiempo y vino un joven que se convirtió también. Y Dios también lo usaba. Y se enamoraron. Y entonces ella fue a hablar con el pastor y él con el pastor. Porque querían casarse. Y Dios le habló al pastor y dijo, no, Dios te dice que no, que ese no es. Aleluya. Y entonces, mi hermano, como a veces la gente escucha, pero cuando no escucha lo que no le gusta, entonces dicen que el pastor está en la carne. O el pastor amor no está orando, no está esto. ¿Por qué? Porque no le gusta. A veces caemos en esos terrenos. Qué bueno, mi hermano, por esos hermanos, esos creyentes, que saben escuchar el buen consejo, aunque les sea fuerte. Aunque vaya en contra de lo que ellos quieren. Va mirando. Mira, entonces le decían, y él le volvía a decir y ella insistía. Y mira que ella fue la más que insistía. Es más, y entonces en esos pensamientos que le entran a la gente, pero que estoy entrando en edad y me voy a quedar ¿qué? Amona. Solito, jamón, solito, ¿verdad? Y entran esos pensamientos. Va mirando. Mira, hermano, si es la voluntad de Dios que usted esté solo, amén, Dios, hermano, por algo lo tendrá. Pero si no, Dios le va a traer la persona adecuada, no debe desesperarse. Va mirando. Entonces, mira, hermano, ella insistía y el pastor le decía, Dios me dice que no. Aleluya. Bendito Dios. Se hace una campaña evangelística. Viene un hermano a predicar, un evangelista. De hermano, como decimos en Puerto Rico, en buen puertorriqueño, del Jurutungo, de por allá, de otro sitio, de lejos que nadie lo conocía, nadie sabía de dónde era. Amén. Y vino a predicar. Y predica y la joven pasa al frente. Y cuando pasa así dice, así te dice el Señor. Y le empieza a decir, ese no es. Dios te dice que ese no es. Pero a veces la gente se pone entre ceja y ceja y no escucha la voz del Señor. Bendito
Amén. Le pasó a Balaán. La mula escuchó al Señor, a Dios, Balaán no. Jonás de primera intención se fue para otro lugar, escuchando la voz de ¿qué? De Dios. Mira, amado hermano, y Dios se le reveló a esa joven una y otra vez. Y usted sabe lo que es que venga una persona de lejos, que no lo conozca a usted, y le confirme lo que ya le dijo el pastor. Y con todo eso la persona sigue insistiendo. Mira, insistió. Entonces el pastor del último piso fue, pero yo no te voy a casar, porque ya yo sé que Dios me dijo que no. Y se fue por allá, hermano, y se casaron. Va mirando. Y entonces se congregaban en la iglesia. Y se casaron. Y hermano, tuvieron un niño. Y todo parecía chijá, qué bueno. Oramos en nombre del Señor. Todo parecía bueno, porque entonces tal vez pensaban, ve, el pastor se equivocó. Pero al poco tiempo, cuando ya el niño tenía como 1 año aproximadamente, ella enfermó. Y cuando la llevaron al hospital, salió con SIDA. Cuando checaron al nene, tenía SIDA. Cuando miraron al hermano, resultó que el hermano en su vida de pecado fue, hizo y deshizo. Y se había contagiado de SIDA. La muchacha que no le dije tenía llamado del Señor. Dios la estaba llamando del pastorado. Y tenía llamado. Mire, después que se le diagnosticó ya no duró ni 1 año. Murió ella, murió el niño y murió el Señor. Oramos en nombre del Señor. Dios es bueno, hermano. Por eso tenemos que saber aprovechar y escuchar la voz del Señor cuando Dios habla. Amén. Dios lo sabía, pero como ella, hermano, se puso brava y no quiso escuchar la voz del Señor, mire lo que pasó. Una jovencita que Dios usaba poderosamente y que tenía trato de Dios. Va mirando. Son cosas, hermano, que uno se queda asombrado, perplejo, pero pasa, amado hermano. ¿Por qué? Como decía ahorita, Dios tiene un orden. Amén. Y Dios ya ha establecido un orden. No nos salgamos del orden del Señor. Porque entonces salimos, amado, de la bendición del Señor. Dios es bueno, hermano. Entonces vemos cómo aquí no solamente dice eso, sino que dice que sus juicios son verdaderos y ¿qué? Y justos. Verdaderos y justos. Aunque a la gente no le va a parecer justo. Pero miren cómo los ángeles dicen que son justos. Como cuando uno, ¿verdad?, corrige al hijo o a la hija. Ellos cada vez dicen que no es justo. Y rápido empiezan a manipular. Oh, es que tú no me quieres. Es que tú no me quieres. ¿Ves? No, hermano, pero ¿qué ocurre? Como uno sabe que es lo correcto, uno lo implementa. Cuando vemos, hermano, los padres que entran en ese juego y empiezan a decir, es que tú no me quieres, eso no es justo. Y entran en ese juego. Entonces los niños empiezan a hacer lo que quieren. Y vemos ahora, hoy día, en este siglo que vivimos, cómo hay muchos niños que son los que mandan en la casa. Y se lo digo porque yo trabajo con muchos niñitos. Hablamos en nombre del Señor. Y yo veo, hermano, como los niñitos, y la pastora también trabaja con niñitos, y veo como los niñitos, hermano, de 5 y 6 años, en la escuela le gritan a los padres. Inclusive delante del maestro le sacan la mano y le pegan al padre. Aleluya. Y yo por dentro diciendo, si fueras hijo mío, te hubieras quedado sin dientes, porque la mano hubiera que salido. Hablamos en nombre del Señor. Dios es bueno, hermano. Dios es maravilloso. Aleluya. Pero mira, hermano, hay que aprender a correr a los hijos también. Dios es bueno. Sonríe a Cristo le ama. Sonríe a hijos también, porque la corrección es buena porque el Padre le ama. Dios es bueno. Aleluya del Señor. Va mirando. Pero mire, uno lo ve en la escuela, eso es terrible. Amén. Y cuando, hermano, uno está, como en el caso mío, de escuela intermedia, middle school y high school, es cuando más se ve. Aleluya. En una ocasión vino una conferencia, estaba hablando con una madre, y le estoy hablando del mal desempeño y comportamiento de su hija. Amén.
Y la hija riéndose como si yo estuviera haciendo chiste. Ah. Y la madre ahí, y yo por dentro, pero cuando la madre sacará el brazo, hará algo para ponerle vergüenza. Amén. Y entonces en una, la madre lo que le dice a la niña es, pues yo te voy a quitar el celular. Y entonces la niña ahí, la mamá, ni corta ni perezosa, le dijo ahí a mamá antes, yo me quedé ahí, Señor. Si me quitas el celular, me porto peor. Ah. Aleluya, para que usted vea. Generación de víbora, aleluya. Oramos en nombre del Señor. Pues la paisa de los que paran en aquellos días, hermano. Dios es maravilloso. Va mirando. Dios es bueno, hermano. Sí. Imagínense. Si le habla hacia el Padre, ¿qué va a hacer el pobre maestro? Que es un particular. Aleluya. Entonces ya el maestro empieza a orar para que Dios haga algo y no sé. ¿Ves? Va mirando. Dios hizo algo. Porque me la cambiaron de salón. Hablamos en nombre del Señor. Porque entonces cuando yo vi eso, hermano, dije, ¿qué yo voy a hacer? Pues me fui en ayuno y oración. Y a la semana me la cambiaron de salón. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Me pasó también así hace tiempo atrás. Y igual, las jovencitas, a veces pensamos que los muchachos son los terribles. Mire, las jovencitas esas las traen también, son fuertes también. Mire, y entonces me pasó igual. Pero en esa ocasión, hermano, la madre ni siquiera le dijo nada. Y la niña riéndose como si fuera, hermano, como si estuviera contando un drama, un cuento. Y mire, yo me enojé. Yo no era pastor cuando eso era cristiano, pero no era pastor. Sí, empezando mi pastorado, como he dicho, sí. Y yo recuerdo que le digo a la mamá, mire, le dije de esta manera, yo le pago a un hijo mío que una persona me esté dando una queja y mi hijo se atreva a reírse delante de mi cara. Así es la mamá, hágame el favor. Se levantan las dos de aquí de la silla y se me van. No la quiero ver ni a usted ni a su hija. Y se fueron. ¿Pero por qué? Porque mire, no aprendemos a corregir. Y entonces si no corregimos, estamos creando, mire, seres que en un futuro van a ser desastres. Dios es bueno, hermano. Esos que están levantando hijos, sigan orando y Dios les ayude mucho. Hagamos el nombre del Señor, porque son tiempos que difíciles. Sí. Tiempos difíciles que hacen mucha falta de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque allá afuera le quieren decir a nuestros hijos que ellos son los que mandan. Sí. Amén. Y si el padre no tiene el cinto bien puesto, hermano, se deja, hermano, engañar por todas esas mentiras del diablo. Va mirando. Pero entonces vemos cómo todos los juicios son justos. Aunque no le guste a la persona, pero son justos. ¿Por qué? Porque son por el bienestar. Pero en este caso, hermanos, son justos. ¿Por qué? Porque se le dio todas las oportunidades necesarias, pero ellos no, ¿qué? No recapacitaron. Entonces, mira lo que va el versículo número 8. Dice, el cuarto ángel derramó, ¿qué? Su copa. ¿Ves? Su copa sobre el sol. Mira, hermano. Y dice, al cual fue dado quemar a los que. Quiere decir que esa copa le da autoridad a quién? Al sol. ¿De quemar a quién? Al hombre. Mira, hermano. Yo fui en estos días a Puerto Rico, ¿verdad? Y cuando salí, creo que aquí, que esta mañana estaba como a 16 o estaba bien frito. Y cuando llegué, hermano, y eran las 10 de la noche de allá, que llegué. Mire, mientras estuve dentro del aeropuerto estaba todo bien. Pero cuando yo abro esa puerta para salir, mira, hermano, es como si me hubieran dado una bofetada de calor. Y algo me pegó. Y mire, yo empiezo a sudar y a sudar. Y no aguantaba el calor. Y todos los que estaban con nosotros con frío y yo con calor. Y entonces en el auto yo pongo ese aire al máximo. No es que tengo frío, yo me estoy asando. Oramos en nombre del Señor. Dios es bueno, hermano. Y las gotas de sudor bajando. Entonces imagínense, el sol no tiene la autoridad de quemar. ¿Cómo va a ser cuando dice aquí en este tiempo que se le va a dar la autoridad de quemar al hombre con qué? Con fuego. Algo tremendo, hermano. Amén. Ahora mismo el sol calienta, si no lo sabía, 27 millones de grados Fahrenheit. ¿Ves? Estamos acostumbrados a 16 grados Fahrenheit, a 20, ¿verdad? Está a 0.
o a que suba a 100, ¿verdad? 100, ¿verdad? En Texas yo fui una vez, estaba como a 120 y no aguantaba ese día, ¿verdad? Imagínense, sigue subiendo hasta 27 millones de grados Fahrenheit. Ahora mismo eso es lo que calienta el sol. Aleluya. Imagínense cuando en este tiempo se le dé la autoridad. Esa es la temperatura del sol ahora mismo. Poquita, ¿verdad? Aleluya, poquita. 27 nada más. Millones. Va mirando. Imagínese aquí, amado hermano, cuando se le va a dar esa autoridad. Mire, si ahora es, y por lo menos cuando está el verano uno busca el árbol para buscar la sombrita. Amén. En Puerto Rico hay un momento que uno se conecta como el buey viejo, buscando la sombra. Porque no aguanta el sol. Amén. No aguanta el sol, hermano. Imagínense en este tiempo. Oramos en nombre poderoso del Señor. Dios es bueno. Va mirando. Es algo tremendo, uno se ríe, pero cuando uno lo compara con lo que uno está viviendo, entonces lo que dice la palabra, ¿quién lo podrá resistir? Y entonces dice, al hombre con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Ve lo que dice? Que se quemaron. Que decir que el calor, mira, aquí vemos como un poquito de calor enciende los bosques. Va mirando. Imagínense en este tiempo cuando dice, no dice los bosques, dice que quemará al hombre. Algo tremendo, hermano. Pero los hombres se arrepienten. No. Mira lo que dice. Blasfemaron el nombre de quién. De Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron. ¿Para darle qué? Gloria. ¿Ve? Hay gente, hermano, que sabe que necesita al Señor y no lo acepta. Hay gente que sabe que Jesucristo es la alternativa y no lo quiere aceptar. Amén. Eso lo vemos hoy día. En ese momento no será que la excepción. Dice que, hermano, aún viendo con todo eso, mire la maldad de ellos, que blasfemaron o blasfemarán en nombre de qué? De Dios, y no se arrepentirán. Y la mano de Dios va a seguir derramándose. Mira lo que dice el versículo número 10. Luego de esto, el quinto ¿qué? Ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino cubrió ¿qué? Y mordían de dolor sus lenguas. Mire cuán terrible. Yo me he mordido la lengua. Ay, y eso no es nada bueno. Yo me he quemado la lengua. Y no es nada bueno. ¿Verdad que no? Es algo tremendo. Es más, de las pocas partes que uno la siente es la lengua. Si uno está mascando lo que uno va a mascar o un chicle y se muerde, uno ve las estrellitas. Uno lo siente en el alma. ¿Verdad que sí le ha pasado a alguno de ustedes? Sí. Amén. ¿Verdad? A veces, yo no me explico. ¿Verdad? Cómo la lengua se sale de ahí y no la mordemos. Oramos en nombre del Señor. Pero mire, ¿verdad que duele? Y entonces, ¿por qué se lo digo? Porque es algo que uno entiende que es doloroso. Pero entonces describe que la prueba o lo que va a pasar ahí va a ser tan y tan grande que ellos mismos se morderán ¿qué? La lengua. Usted sabe como cuando usted tiene un dolor y usted trinca los dientes. El que le ha dado dolor como de piedra. ¿Alguno de ustedes le ha dado de piedra? A mí una vez me dio. Y yo trincaba, mamá, y cerraba la boca. Y yo escuchaba mis dientes sonar. De tan duro que apretaba. Por el dolor. Y aquí dice que se morderán ¿qué? La lengua. Pero entonces, ¿por qué? Vemos que esta quinta copa va hacia la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo y el reino. Y entonces nos llama la atención ¿por qué? Vemos que las primeras 4 fue hacia ¿qué? Hacia la humanidad, hacia la naturaleza, hacia el hombre, pero esta en específico es a la bestia. Esto nos habla, amado hermano, de que hay
esperanza. Porque en ese momento, todo eso que blasfemaron al Señor, que leímos en el versículo antes, están pensando que el anticristo va a ¿qué? A vencer al Señor. Y entonces en este versículo, Dios está dando a entender a todo el mundo que está en ese tiempo que Él inclusive está sobre ¿quién? Sobre el anticristo y sobre el dragón, se lo reprenda. Dios es bueno. Y con todo eso, mire, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus ¿qué? Dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus ¿qué? De sus obras. Dios es maravilloso. Luego dice el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río ¿qué? Y este es significativo, porque tiene algo, hermano, que vamos a ver más adelante. Y dice, el agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes ¿de qué? Del oriente. Entre los cuales, si vemos al oriente ¿de quién? De Israel. Por mencionarle un par de países, estamos hablando de qué? Al oriente, China, India, Japón. Están ahí al oriente. Entonces todos sabemos que, hermano, como lo vamos a ver más adelante, que ahí dice que se va a secar ¿para qué? Para preparar el camino. Porque por ahí bajarán el ejército que se va a levantar contra el pueblo ¿de qué? De Dios y contra el Señor, en lo que se va a llamar y más adelante como la guerra ¿de qué? De Armagedón. Por ahí es que van a ¿qué? A descender, pero eso lo vamos a ver más adelante. Amén. Entonces, vemos cómo dice, y vi salir de la boca del dragón, versículo siguiente. ¿Quién es el dragón? El diablo. Y de la boca de la bestia y de la boca del falso ¿qué? Profeta. Menciona a tres, ¿verdad que sí? Porque el enemigo busca siempre imitar las cosas del Señor. Y como hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o Padre y Espíritu Santo, pues entonces Él también va a crear su Trinidad. El dragón, el diablo, el anticristo que va a tratar de imitar a Cristo, y el falso profeta que va a tratar de imitar ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Va mirando? Pero entonces mire lo que dice ahí. De la boca de los tres, no dice de uno, salieron tres espíritus ¿qué? Inmundos. ¿De manera de qué? De rana. Pues son espíritus demonios que hacen señales y van a la orilla de la tierra a todo el mundo para reunirlos a batalla de aquel gran día contra Dios Todopoderoso. Lo que nos está hablando ahí, hermano, y entre las cualidades que da a entender es la cualidad de la diplomacia. ¿Qué estamos refiriendo con la diplomacia? La cualidad de hablar bonito, la cualidad de hablar y convencer. Hay personas, hermanos, que hablan de una manera que convencen a todo el mundo. ¿Usted lo ha visto alguna vez? Es más, hay personas que son tan convincentes y hablan tan bonito que si estuvieran en el Polo Norte, mira, le venden a los hermanos un helado a un esquimal. Bendito Dios. Porque son tan ¿qué? Tan convincentes. Amén. Aleluya. Mira, ¿usted no le ha pasado que ha ido personas a su hogar o lo ha visto y le ha empezado a dar para venderle un producto? Y está ahí hablando de tan bonito y termina usted comprando el producto. Y después que la persona se va, usted se queda mirando el producto y dice, ¿para qué lo compré? ¿Para qué yo usar esto? Y entonces lo tiene ahí puestecito. Y cada vez que lo mira, se recuerda, pero ¿para qué yo compré eso? Oramos en nombre del Señor. Porque lo convencieron de una manera tremenda. No se preocupe, yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Oramos en nombre del Señor. Dios es bueno. Entonces vemos que es lo que habla. ¿Por qué? Porque es de la manera que van a convencer a los reyes. Quiere decir que nos habla de una fuerza demoníaca que va a convencer a los reyes, que son los reyes, como le mencioné, que más adelante van a bajar por ese ¿qué? Río Éufrates para levantarse contra el Dios Todopoderoso y contra su pueblo, en lo que conocemos y sabemos que va a ser la guerra de ¿qué? De Armagedón. Dios es maravilloso. A su nombre sea la gloria. Pero entonces vemos cómo hasta aquí, amados hermanos, vemos las primeras ¿qué?
6 copas derramadas. Amén. Algo tremendo. Pero entonces lo que nos tiene que llamar a conciencia a nosotros, primeramente es que tenemos que estar claros que nosotros no pasaremos por ese ¿qué? Proceso. Es todo aquel que no acepta a Jesucristo y se quede. Es todo aquel que no le haya entregado ¿qué? El corazón. Amén. Aleluya. Por eso hacemos la salvedad. Si hubiera alguien aquí que no le entrega el corazón al Señor, entrégueselo antes que sea ¿qué? Tarde. Porque sabemos de hoy, no sabemos del mañana. Amén. Dios es bueno. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Amén. En el próximo estudio estaremos viendo el séptimo o la séptima copa. Oramos en nombre del Señor, que va a ser desde el versículo 15, en adelante. Amén. Pero sí, amado hermano, lo interesante, lo bueno es, a mí me gusta estudiar Apocalipsis, amén. Hay muchos que no les gusta hablar de Apocalipsis. Hay muchos que le da miedo a la de Apocalipsis. Hay muchos que le da miedo escuchar el Apocalipsis. Oramos en nombre maravilloso del Señor. Amén. Pero nosotros no, hermano. Porque nos da gozo, hermano, lo que Dios va a hacer. Cómo Dios se va a glorificar. Y nos da gozo porque nosotros vamos a estar en la boda de ¿qué? Del Cordero. Nosotros vamos a estar ante su presencia. Dios nos ayude. Dios nos guarde. A nosotros siempre poder permanecer fieles. En todo momento, aunque se levante el enemigo como río, podamos nosotros siempre serle fieles al Señor. Aunque con lucha, en problemas, en situaciones, puede estar enfermo, puede estar pasando lo que esté pasando, pero que podamos ponernos siempre y mantenernos firmes. Amén. Al Señor. Porque no es fácil, hermano. Pero verdaderamente si cada vez más nos metemos con el Señor, si cada vez buscamos más del Señor, más de su presencia, más de su rostro, mira, hermano, podremos vencer. Amén. La clave está en buscar más de Él. La clave está en buscar más experiencias con Él. Hablamos en nombre poderoso del Señor. En estos días, y yo creo que le mencioné el día martes, me tocó predicar en una iglesia, mamá, donde había mucha gente mayorcita que me había visto, mamá, de que yo era niño. Amén. Pero Dios nos llevó a mamá a predicar bajo el tema constante, firmes y constantes, ¿verdad? Y entonces hablábamos y le decíamos que no importaba, amado hermano, que tuviéramos 10, 15, 20, 50 años en el Evangelio, había que tener la misma consistencia, perseverancia, la misma fuerza, así como Caleb. Amén. Que Caleb después entrado en edad le fue a decir a Josué, entrégame ese monte, entrégame lo que se me prometió, porque todavía tengo las mismas fuerzas para entrar, para salir, todavía sigo que vigoroso. Amén. Dios es maravilloso. Qué bueno, amado hermano, cuando uno puede, yo le compartí a ellos, porque ellos me decían, y cuando la pastora antes de pasarme, ella dio como una pequeña reflexión, haciendo alusión a que el trabajo no había sido en vano, a cómo, hermano, ellos trabajaron con niños en la escuela dominical, y ella mencionaba cómo estaba yo y varios otros niños que hoy día son pastores. Y ya lo hablaba, amado hermano. De igual manera, cuando yo tomé la parte, le decía, mire, ustedes están viendo desde ese punto de vista, pero yo lo veo desde otro. Yo cada vez que vengo y veo a ustedes sirviéndole al Señor con las mismas fuerzas, con la misma dedicación, eso me habla mucho a mí. Eso me trabaja mucho en el corazón. ¿Por qué? Porque me está enseñando la perseverancia que hay que tener en el camino de ¿qué? Del Señor. Qué bueno cuando uno ve vidas, hermano, que es 10, 20, 40, 50 años en el Señor y todavía tienen el mismo anhelo para trabajar para el Señor. Todavía tienen el mismo deseo de hacer su obra. Todavía tienen el mismo deseo de hablar a las vidas. Oramos en nombre maravilloso del Señor. Eso es bonito, hermano, cuando uno lo ve. Triste y lamentablemente uno ve lo contrario también. Vidas que llevan 100 años en el Evangelio, pero ya no hacen nada, amado hermano. Se han acostumbrado. No, hermano. Que tengamos esa misma perseverancia, esa misma fe, ese mismo esmero. Tengamos 10, 20, 30 años por hacer su obra y hacer su voluntad. Dios nos ayude, Dios nos guarde, amado hermano, a poder, hermano, seguir siendo fieles al Señor.
porque la venida de Cristo está a las puertas. Oramos. Mi buen Dios y Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra. Gracias por tus bondades. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el estudio. Te pedimos en esta hora que tú nos ayudes a serte fieles, Señor. Que tú nos ayudes a guardarnos para ti, Señor, a hacer tu voluntad. Pero sobre todo, Señor, que tú nos ayudes a poder compartirla con otros. A poder compartir tu palabra con otros para que se aperciban, para que las vidas se preparen, para que las vidas puedan llegar a ti, Señor. Sé, Padre, glorificarte de una manera especial y poderosa. Sé dándonos de tu gracia en una manera especial, porque anhelamos hacer tu voluntad, anhelamos ser de bendición. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme,